No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen, también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocen y le han visto. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana otra vez, con la Biblia abierta, lista para poder considerar lo que Dios tiene para nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En medio de este mundo de tinieblas, oscuridad, confusión, falsedad, tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestra roca firme, a la cual haremos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Y poner su palabra por obra, ¿verdad? Poner todos sus principios en nuestro corazón, en nuestra mente, aprender a juzgar todo lo que vemos alrededor, no quedarnos con desesperanza, con temor, sino venir a la Escritura y saber que tenemos un Dios que tiene control de todas las cosas, ser fortalecidos para hacer lo que nos toca hacer, levantar la voz, ser la luz en las tinieblas, llevar a las personas a Cristo, levantar la verdad de la palabra de Dios. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa, amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarte. Queremos darte gracias a ti que estás en las redes sociales, a ti que vas en tu auto, a los que nos reciben a través del app, que nos escuchan en su trabajo y desde luego los que ven después del tiempo real a través del video este programa. Bienvenida, bienvenido. Es nuestra oración que por la siguiente hora tú puedas abrir tu corazón a cosas esenciales para la fe a través de la palabra de Dios. Y damos las gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, está en el 673 de Avon Road y 285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, por favor acércate a Omega Insurance. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas, así es de que ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia porque para ellos el cliente es lo primero. Y también nuestra amada iglesia, gracias por su compromiso y amor por la verdad. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía si quieres poner un mensaje de amor en tu jardín. Ella está ahí, su teléfono está en la cintilla que corre en la parte de abajo. Y bueno, pues vamos a comenzar con cosas esenciales para nuestra fe a través de la introducción a la carta de Apocalipsis. Así es de que quédate por favor con nosotros. Así es, y bueno, estamos avanzando en este libro. Nos hemos dado cuenta cómo es importante darle una buena introducción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque este libro ha sido muy mal entendido, muy mal interpretado. Si bien es el libro más difícil de interpretar en la palabra de Dios, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tengamos claridad en su palabra. Él quiere comunicarse con nosotros. Y si seguimos los principios de interpretación básicos, como tú leerías cualquier otra carta, si tú sigues los mismos principios, cuidando el contexto, cuidando la gramática, el tipo de lectura, ¿verdad? Entendiendo bien lo que dicen en el original, y no solamente eso, contextualizándolo con el resto de la escritura, sencillamente el Señor nos da su corazón, lo que Él quiso decir cuando inspiró la escritura. Acuérdate de eso, toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si Dios fue quien la inspiró, si su Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo la inspiró, significa que tiene un solo autor, significa que es importante cuando vengamos a la Escritura que busquemos lo que Dios quiso decir, no lo que yo quiero decir, no lo que mis prejuicios traen, lo que mis doctrinas predeterminadas traen, no lo que se me ocurre, ¿verdad? Sino realmente es necesario entrar a la palabra de Dios siempre, en cualquier parte de la Biblia, con un corazón sencillo,
humilde, dispuesto a escuchar, no con un corazón dispuesto a autojustificarme, ¿verdad? Porque también un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces necesitamos venir a la Escritura con ese corazón, porque muchas veces se tuerce la Escritura cuando yo quiero que la Escritura diga algo que no dice, ¿verdad? Se diluye o se le aumenta, se le agrega, ¿verdad? Y hay muchos errores en cuanto a esto. Entonces es muy importante entrar de la misma manera que entramos a toda la Biblia, a Apocalipsis, y va a ser claro, nos va a enseñar cosas maravillosas, los principios preciosos. Obviamente hay cosas del futuro que nos dice Apocalipsis porque es un libro futuro, que habla del futuro porque es profecía. Y bueno, hay cosas que no podemos ver con claridad en el futuro, así como si tú recuerdas en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de la crucifixión de Cristo, la aparición de Cristo, la iglesia, no es algo que veas con toda claridad, sin embargo está ahí. De la misma manera nosotros en Apocalipsis hay muchas cosas que de acuerdo a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, de acuerdo a las cosas que están caminando hoy en los gobiernos, en el mundo entero, puedes darte cuenta porque el Señor nos dejó señales. Tenemos muchos textos, ¿verdad? En Ezequiel, en Oseas, en Mateo, en los Salmos y bueno, Apocalipsis. Todos estos profetas mayores y menores están de alguna manera conjuntados para darnos todo un panorama de lo que está pasando. Lo único que requiere la Escritura, pues es seriedad, es disciplina, es este corazón de buscar y de relacionarnos con nuestro Señor. Y cuando lo hacemos, esto pues se convierte en una gran bendición, ¿verdad? La palabra de Dios, bien observada, bien interpretada y bien aplicada, transforma nuestras vidas, ¿verdad? Es entender este consejo de Dios, entender lo que el Señor quiso. Y todos debemos venir siempre con esa misma actitud, porque siempre que venimos a cualquier libro de la Biblia, el Señor nos vuelve a enseñar y nos vuelve a hablar. No va a llegar un momento en el que nadie diga, yo ya la conozco, yo ya conozco a Dios, yo ya descifré. Eso es falso, ¿no? Tenemos que venir a la Escritura siempre con este corazón. Dios es un Dios eterno. Sí, así es, tenemos que venir con entrega, tenemos que venir con algo que se llama disciplina. Sí sabemos ser disciplinados, ¿por qué? Porque sabemos llegar a nuestro trabajo cada día, sabemos cumplir con nuestras horas de trabajo, sí somos disciplinados y tenemos que tener disciplina y compromiso para poder observar la palabra de Dios. Simplemente, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Una y otra vez venir con un corazón sencillo, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Así es, y bueno, vamos a estar hablando hoy de cómo Apocalipsis no es un libro escrito para asustarnos, no a los creyentes genuinos, es un libro para despertarnos a un futuro glorioso. Y vamos a ver a quién sí asusta. Bueno, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, ¿cómo es que muchas de las veces libros como Apocalipsis asustan, verdad? Pueden llegar a asustar a alguna persona, pues obviamente cuando no se conoce, cuando no se entiende lo que quiere decir este libro. Ya vimos también que es un libro que no viene a dejar en confusión, sí, y no viene a dejar en terror, sino realmente es un libro que revela. Apocalipsis significa eso, una revelación, develar algo. Dios tiene algo importantísimo que decirnos y tenemos que poner atención, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que este libro nos llena de asombro, muchas veces nos va a dejar sin palabras, pero no nos va a dejar sin gozo y sin esperanza. Ahora te voy a decir a quién sí puede ser un libro que puede dejar asustado, pues a un incrédulo, ¿verdad? A alguien que no conozca la Escritura. Y especialmente, fíjate, tenemos un mandato de Dios que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesucristo también dijo en un texto muy importante, y me encanta esa parte donde él dice que cuando está con Mateo, ¿verdad? En Mateo escribe esto, está con sus apóstoles y les empieza a decir: es necesario que el Hijo del Hombre vaya, sea vituperado, sea humillado, muerto en manos de pecadores. Y en este momento Pedro le comienza a decir: pero ten cuidado de ti mismo, Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca. O sea, le está diciendo, piensa en tu vida, ¿verdad? Y le empieza a predicar, le empieza a predicar el evangelio de la realízate a ti mismo, ¿no? En lugar de ámate a ti, este evangelio de realízate y ámate a ti mismo, en lugar de niégate a ti mismo. Y entonces el Señor le dice esto: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? Fíjate en la importancia. Regresamos otra vez y ponemos el dedo en la llaga una vez más. Sí. ¿Para quién Apocalipsis no es de bendición? Para un incrédulo, número 2, para alguien que le predican el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Claramente lo decimos, el evangelio de autorrealízate, ¿verdad? El evangelio de autoestima superior, ¿verdad? Todas estas frases y estas cosas son como dice el Señor, es buscar tu vida, es salvar tu vida, es pretender ganar el mundo, ¿verdad? Es no tener que dar como recompensa para tu alma, no entender, ¿verdad?, que fuiste hecho con eternidad, y no entender que, en primer lugar, siempre lo menciono, tú no vas a durar eternamente aquí en esta tierra. Tienes fecha de caducidad, pero la Biblia claramente en Apocalipsis nos está hablando de la fecha de caducidad de este mismo mundo. O sea que va a llegar un momento en el que no van a quedar ni ruinas, ni polvo de lo que estás viendo alrededor. Por eso la Biblia nos da tantas advertencias. Y si tú eres de los que aman demasiado este mundo y están metidos totalmente enganchados en el estilo de vida de este mundo, en su filosofía, en su ideología, eres alguien que Apocalipsis te va a hacer perturbador. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Aparte de que toda la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, lo que es malo, lo que es bueno, no el hombre. El ser humano ahorita está enloquecido, ¿verdad?, porque se ha alejado de Dios y Dios le ha entregado a la necedad de su mente y su corazón. Eso lo vemos con claridad. Pero Apocalipsis nos está diciendo que Dios no creó el mundo como lo vemos hoy. Él lo creó bueno, y bueno en gran manera. Y va a llegar el momento en el que Él va a venir, lo va a limpiar, ¿verdad? No solo lo va a limpiar, lo va a destruir, y va a dejar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esto que ves, por más hermoso que esté, no tiene nada que ver con lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, ¿verdad? Y este es el punto de Apocalipsis, que nos trae esta realidad del Dios eterno, el dueño de todas las cosas. Va a venir, va a hacer juicio, ¿verdad? Y va a tomar lo que es suyo. Y esto es lo que puede aterrorizar de Apocalipsis a alguien que ama este mundo, ¿no? Sí, porque tiene puesta su esperanza en este mundo, tiene puesta su esperanza en todos sus logros personales, profesionales, realizaciones económicas, realización de patrimonio. Todo tiene que ver con aquí y con ahora. Entonces llegas a un libro en donde te hablan de la victoria de Jesucristo, la revelación de Jesucristo ya como vencedor y consumando su reino. Entonces dices, ¿cómo me van a quitar esto? ¿No? Te empieza a aterrorizar porque tu corazón está puesto realmente en un falso evangelio, en un evangelio en donde se te ha predicado que no debes de sufrir nunca, que no te debes de enfermar nunca. Eso es una mentira muy grande, ¿no? Así es, ayer lo estábamos comentando y escuchando también, ¿verdad? Como cuando le hacemos muy mal a nuestros hijos, cuando no les enseñamos a manejar frustración, derrota, fracaso, ¿verdad? Y les damos un mundo de oropel, un mundo de hija o hijo, tú eres el centro del universo, ¿verdad? Son personas que batallan mucho, y de la misma manera nosotros como cristianos en estos falsos evangelios, en esto cerrar la Biblia, se cría a este tipo de cristianos, ¿verdad? Con una fe endeble, con una fe superficial, que viene la frustración, que les habla de esto la Biblia y se perturban por completo porque no saben manejar este tipo de cosas, cuando el mensaje bíblico es niégate a ti mismo. El mensaje bíblico es todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿no? Es muy importante el saber esto. Ahora, vamos a analizar un poquito esto. El corazón del ser humano, ¿por qué aborrece tanto el ser humano a Dios? Precisamente por eso, porque el simple hecho de pensar un Dios que venga a meterse conmigo, yo quiero un Dios que pueda poner en medio de un cajón, que yo pueda poner en una pared, ¿verdad? Claro, un cuadrito. Un Dios hecho a mi imagen.
que yo pueda manejar a mi antojo, ¿verdad? Pero un Dios que quiera meterse en mi vida, un Dios, yo le puedo decir a Dios, Diosito, ven y ayúdame. Entonces Diosito viene, el Dios real, viene y se quiere meter hasta el último cajón de mi cuarto, hasta el último rincón de mi corazón y de mi vida, ¿verdad? Y yo digo, aquí no, porque aquí todavía reino yo, ¿verdad? Y entonces imagínate, pensar en un Dios que viene a quitarme ese reinado, ¿verdad? A quitarme eso, mi plan de vida, lo que yo quiero, porque yo me amo demasiado a mí mismo, yo estoy buscando mis sueños. ¿Cómo te atreves, Dios, a truncar? O sea, ¿qué es lo que pasa simple y sencillamente cuando vamos en el camino, ya hiciste todo tu plan y se te poncha la llanta de un coche? ¡Ay, te enojas! ¿Por qué se meten conmigo? Y ahora, ¿por qué me dio una enfermedad? ¿Por qué me dio aquello? ¿Verdad? Ese es el corazón caído del ser humano. Y precisamente el pecador y incrédulo que aborrece al Señor, no arrepentido, ¿verdad? Esta es la razón por la cual está tan molesto muchas veces con Dios. Por eso rechazaron a Cristo, por eso crucificaron a Cristo, le siguen rechazando, lo volverían a crucificar. Yo es lo que mencionaba este domingo. El problema no es que Cristo viniera y hiciera grandes milagros, hiciera grandes cosas, no, ese no es el problema. Dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Pero ese no es el problema. El problema es que el ser humano no quiere un Dios que le gobierne, ¿verdad? Y por eso crea todas pues sus filosofías, el ateísmo, que realmente no existe un ateo. Un ateo sabe muy bien que hay alguien más, ¿verdad? No existe el ateísmo. Por eso sacan todas sus religiones del materialismo, ¿verdad? El humanismo, todos los ismos estos, ¿verdad? Por eso el ser humano ha creado, por ejemplo, la evolución, el Big Bang, todos estos tipos de cosas que científicamente no se pueden comprobar. Tienen una premisa básica, tienen un punto de ver la vida y dan estas interpretaciones, ¿verdad? ¿Por qué no se pueden comprobar? Porque la ciencia lo que hace es comprobar algo y hacer el experimento una y otra vez hasta que sale. Nadie puede ir al pasado, ¿verdad? Claro. Nadie puede ir al pasado. Entonces, crean todas estas cosas. ¿Para qué? Para no tener un Dios que me juzgue, no tener un Dios que me diga lo que tengo que hacer, que me diga lo que es malo, lo que es bueno. Y entonces, por eso viene esta situación, ¿no? Entonces, debemos de saber esto. Apocalipsis nos revela que en verdad el mundo le pertenece a Cristo. No solo Apocalipsis, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero piensa en eso. Cristo es el único que puede sustentar el ser humano y el universo. O sea, yo siempre pongo ese ejemplo, pero ni siquiera el aire que respiras es tuyo. Y cómo el ser humano levanta su boca delante de Dios y le escupe, pretende blasfemarle. Pero ponte a pensar en eso. ¿No quieres a Dios? Que Dios te va a decir, dame mi aire, dame mi energía, créate tu propio aire, créate tu propia energía. O sea, yo mencionaba eso. Ni siquiera el cuerpo que tienes, la vida que tienes, el espacio que ocupas, ¿verdad? El mundo que está dando su movimiento de rotación y de traslación a una velocidad impresionante. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ningún gobierno puede gobernar eso, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros tenemos en nuestras manos un papel que diga soy dueño de mí mismo. Esa es una falsedad y una mentira, ¿verdad? Claro. Tenemos un dueño superior. Y ese dueño superior es Dios eterno, el creador, el sustentador. Si Él por un instante quitara su mano, ¿sabes qué sucedería con el universo entero? Colapsaría, se haría, claro, dejaría de existir. Claro, sí, hay un Dios que controla absolutamente todo. Todas las cosas son creadas por Él y para Él y por medio de Él. Y eso es algo que el hombre no alcanza a entender. Eso es algo que nosotros creemos en el nombre de la relatividad. Cada uno cree lo que quiere, se autoengaña. Pero vemos personas que de pronto mueren, figuras públicas muy famosas que mueren muy jóvenes porque nadie tiene el control de su vida. Así es. Y eso es lo que Apocalipsis nos va a abrir nuestros ojitos. Que cuando el Señor venga a exigir lo que es suyo, lejos, y va a venir en toda su gloria, y va a seguir predicando el Evangelio, y lejos de haber un arrepentimiento, va a haber un endurecimiento de corazón terrible, y la gente va a luchar por eso. Y hoy mismo la gente lucha por esto, ¿no? Esto que es tan claro, tan lógico, ¿verdad? La gente no lo quiere aceptar. El incrédulo, el no arrepentido, ¿verdad? Y el dueño y Señor, debemos saber que Jesucristo, el dueño y Señor, es el que sostiene los latidos de nuestro corazón. Él es el único que tiene derecho a recibir toda adoración y obediencia. Por eso
¿verdad? Y esto es lo que no le gusta al ser humano, ¿verdad? El ser humano que se rebela contra él. Y es muy importante entender esta parte, ¿no? Necesitamos entender que el Señor viene pronto y Apocalipsis nos va a decir qué va a suceder cuando el Señor venga y diga hasta aquí, porque hay un tiempo nada más en el cual tenemos que llegar, y que hasta el punto en el que va a llegar esta historia humana, y Apocalipsis nos muestra que hay ese tiempo, y en ese tiempo el ser humano no le va a gustar, y a este tipo de personas son a los que no les gusta Apocalipsis y no lo pueden resistir, ¿verdad? Estos dos tipos de personas. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros, considerando la Escritura con un corazón dispuesto, sencillo, simple y sencillamente a lo que viene, entender lo que la Escritura dice, porque son palabras de vida eterna, porque son palabras de vida o muerte, y necesitamos estar atentos a ello, necesitamos entender lo que Dios quiere para nosotros. No podemos darnos el lujo de ¿qué dice la Biblia? Pues quién sabe, pues cada quien tiene su interpretación. No podemos darnos el lujo de ir a lo que dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Donde cada uno tiene comezón de oír, se amontona sus propios maestros para que les diga lo que quiere oír. No tienes tiempo para eso, no puedes hacer eso. Tenemos que venir a la Escritura, ¿verdad? Y saber estar delante de ella y saber recibir lo que Dios tiene para nosotros, precisamente. Entonces, fíjate, de lo que nos va a hablar Apocalipsis es precisamente de esta rebeldía, esta última rebeldía contra Dios, aunque ya vimos que nos va a hablar de la aparición de Jesucristo como nunca antes lo habías visto, en toda su gloria, en toda su majestad. En el Nuevo Testamento solo lo ves una vez cuando es transfigurado el Señor por unos segundos, pero en Apocalipsis lo ves impresionantemente al Rey, a Jesucristo glorificado, ya no como el corderito indefenso, manso, sino como el león de la tribu de Judá, rugiendo, viniendo a tomar lo que es suyo. Vamos a estar viendo el fin, el juicio de este mundo, de su gobierno, de su política, de su economía, el fin de su propia religión, porque no creas cualquiera que diga que no tiene una religión. No, el ser humano es religioso. Si es ateo, es su religión, porque ellos tienen sus dogmas de fe, su fe ciega en sus cosas, ¿verdad? Los que creen en la evolución es una religión, ¿verdad? El materialismo es una religión. Todas esas cosas, porque son convicciones y que requieren fe, que requieren precisamente estos dogmas que les hacen creer y vivir por lo que están creyendo. Pero va a llegar el momento en el que el Señor va a llegar, ¿verdad? Va a llegar. Y bueno, vamos a ver este mundo confabulado. Y lo que estamos viendo hoy en nuestros días, que ya no es una conspiración, que ya no es algo loco, lo estás viendo con tus propios ojos, ¿verdad? El mismo gobierno se está confabulando, ya lo sabes bien, hay este globalismo, ¿verdad? Para un nuevo orden, no es un secreto, ¿verdad? Lo veo como la Torre de Babel, cuando quisieron hacer una Torre de Babel y en su ingenuidad expulsar a Dios y hacerse un nombre para sí mismos. O sea, están haciendo esto, van a pretender hacer nuevamente su Torre de Babel y luego con esta Torre de Babel, bueno, pues van a pretender quitar a Dios, ¿verdad? Quitar a Dios de la escena. Sí, van a pretender quitar a Dios de la escena como el creador, el que sustenta todas las cosas. ¿Cómo lo van a quitar? O sea, ¿cómo van a echar fuera de este mundo al creador, al que lo hizo y al que lo sustenta? Yo me imagino cómo ellos van a poder crear todo el perfecto ambiente natural que hay para que se subsista todo. ¿Cómo podrán controlar todas las 3/4 partes de océano? ¿Cómo van a poder controlar toda la cuestión del clima? Con su propuesta de cambio climático que tienen, es realmente absurdo, ¿no? Frente al creador. Así es totalmente absurdo. No negamos que haya cambio climático, hay cambio climático, ¿verdad? Pero hay quien lo controla. Hola. Todo este asunto de cambio climático te quieren poner en la mente que nadie lo controla y que nosotros somos los que tenemos que salvar, y para eso comienzan a manipular montones de cosas para ganar control, para quitar a Dios, para establecer este nuevo orden mundial. Y fíjate cómo todo se está alineando para que aparezca esta persona, ¿verdad? Este ser llamado el último anticristo. Pero lo vamos a ver, ¿verdad? Si tú no entiendes que el llamado de Jesucristo es al arrepentimiento, a la humillación o a la autorrealización, ¿verdad? A sí. Amar a tu prójimo, no amarte a ti mismo, al sacrificio, al servicio, que si tú
sigues a Jesucristo no vas a tener el aplauso del mundo, al revés, el mundo te va a aborrecer, ¿verdad? Porque el mundo ama a los suyos, porque dice la Biblia que eso, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, ya lo vimos. Si tú fundamentas tu vida en películas antidios, que por cierto cada vez las hacen más horribles, están dejando, a mí que me gustan los superhéroes, los están echando a perder todo con toda su filosofía, ¿verdad? Con toda su filosofía antidios llena de todos estos pecados, donde se exalta el egocentrismo, la egolatría, la impiedad, ¿verdad? El amor propio, el amor por mí mismo. Si tu vida está fundamentada en el amor al dinero, si tu fuente de verdad son talk shows, películas, si tu fuente de verdad son todos estos noticieros también, muchos de ellos manipulados, ¿verdad? Diseñados para adoctrinarte, porque con eso adoctrinan a los adultos. Eso es lo que estábamos con esto de la ventana de Overton, ¿verdad? Estábamos viendo esto. A los niños se les adoctrina con sus caricaturas, a los jóvenes con sus redes sociales de TikTok, a los adultos se les adoctrina con los noticieros. Ya los noticieros no te anuncian noticias, te anuncian opiniones y meten cosas en tu cabeza, ¿verdad? Y si tu mente está solamente diseñada, está movida por eso, ¿verdad? Todo eso sutilmente te está entrando, te está metiéndote en ti lo que Satanás ha diseñado, ¿verdad? Para que aborrezcas la verdad. Esto es algo que yo he visto, ¿verdad? Si tú sientes odio por alguien, por quien sea, debes de tener cuidado, porque por 4 años estuvieron sembrando que odiaras a alguien. Yo no estoy hablando de la cuestión política ni nada, pero si tú sientes este odio, ¿verdad? Vas a terminar, si sigues escuchando a esta gente, vas a terminar odiando la verdad, odiando a Jesucristo y odiando a la iglesia. Sí. Ten cuidado, porque solamente lo que manifiesta el fruto del Espíritu es lo que tienes que poner atención. No estoy diciendo que no veas ninguna de estas cosas. Es necesario verlas, es necesario estar informado, pero dejarlo ahí y venir a la Escritura, venir a la palabra de Dios. Pero si tú estás en medio de todas estas cosas, definitivamente Apocalipsis te va a quitar, te va a mover el tapete por completo. Pero si tú crees en la Escritura, vienes a la palabra de Dios, amas a Cristo, si anhelas con esperanza su reino, porque de esto se trata la palabra de Dios y el Evangelio. Otra vez, el dedo en la llaga, el Evangelio no se trata de mi mejor vida ahora. El Evangelio se trata del reinado de Jesucristo, de arrepentimiento. Y si tú has creído en esto, si tienes este anhelo, lo que te leí al principio, ¿verdad? Si no se turbe tu corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, este no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso, somos extranjeros. ¿Sabes lo que es? Bueno, yo llegué aquí en este país como un extranjero y un peregrino. Si tú vives en Estados Unidos y eres de cualquier otro lugar del mundo, eres un extranjero. ¿Sabes lo que es ser un extranjero? Estás de paso. ¿Cuánta gente aquí en Estados Unidos viene y realmente dice que vive, le dices dónde vive y menciona su casa de amigo, aunque todo el tiempo que pasa, el mayor tiempo lo vive aquí, porque se sabe extranjero? En su cabeza están las calles de su pueblo, de su casa, de su lugar, la gente, sus amigos, y está aquí, está con dos mentes. Por eso manda para allá para que le hagan su casa, manda para allá para que hagan esto y lo otro allá en su lugar, porque aquí no es su hogar. De la misma manera los cristianos, este no es nuestro hogar. Aquí no venimos a quedarnos para siempre, y tener esta mente nos hace, cuando lleguemos a Apocalipsis, llenarnos de gozo al ver su victoria, de esperanza, ¿verdad? Al ver finalmente la justicia verdaderamente establecida. Ahorita no hay justicia en ningún lado. Es muy difícil por todas estas mentiras y esta confusión. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a ver lo que es la justicia perfecta. Y bueno, sí, Apocalipsis nos va a mostrar escenas escalofriantes del juicio de Dios, y va a ver sus promesas, vamos a ver sus promesas, ¿verdad? Para sus enemigos, los que le aborrecen, pero al mismo tiempo vamos a ver escenas maravillosas del cielo. Yo veo así Apocalipsis, si te fijas, tenemos una escena celestial, adoración impresionante, y luego después bajamos al mundo, nos baja Apocalipsis al mundo y todo esto terrible que vamos viendo, y luego otra vez nos sube al cielo y luego nos baja a la tierra. Esto es un libro impresionante, ¿verdad? Con esta línea paralela. Pero yo mencionaba esto y es muy fuerte. Si tú amas demasiado este mundo, Apocalipsis no es tu libro. Pero si Apocalipsis no es tu libro, tampoco Jesucristo es tu Salvador, ¿verdad? Ni el Padre, tu Dios. Entonces, Juan dijo eso, ¿verdad? No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo, ¿a qué se refiere? Su filosofía, su estándar,
¿verdad? Todo lo que hoy estás viendo en televisión, torciendo su ideología, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. Sí, qué fuerte es eso, pero es una realidad. Necesitas pasar el escáner de la palabra de Dios y preguntarte qué tanto estás amando este mundo, qué tanto quisieras que tu vida no se terminara. Hay gente que dice, no me quiero morir, quiero vivir, cuando realmente la vida no comienza aquí, no está aquí. Nuestra vida comienza el día que vamos de regreso a nuestra casa, de regreso al Creador. Es por eso que Apocalipsis puede ser un libro lleno de esperanza para aquellos que han hecho a Jesucristo el Señor de su vida, o puede ser un libro de terror y de mucho miedo y confusión para aquellos que aman este mundo. Así es, pero yo espero que sea lo contrario para ti, para mí, ¿verdad? Que podamos ver en sus páginas, que podamos ver esta esperanza eterna, lo que realmente esperamos, nuestra herencia maravillosa. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este último texto que nos quedamos, la necesidad de no amar este mundo, la necesidad de no amar su filosofía, de saber diferenciar con toda claridad, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de este mundo? ¿Cuál es la narrativa de este mundo? ¿Verdad? Nosotros no estamos ni en un lado ni en el otro políticamente hablando, estamos del lado de Jesucristo, del lado de la verdad. Nosotros no tenemos esperanza en una persona, en un ser humano. Nosotros tenemos la esperanza en Jesucristo, el infinito Dios, el infinito hombre. En Él es en quien tenemos que poner nuestro corazón, nuestro pensamiento. Entonces, es muy importante esto. Como te mencionaba, si tú amas demasiado este mundo, Apocalipsis no va a ser tu libro. Pero si tú decides que Apocalipsis no es tu libro, tampoco Jesucristo será tu Salvador, ¿verdad? Tampoco el Padre es tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo verdaderamente es el Rey eterno. Jesucristo no es un ídolo, tienes que entender eso. Jesucristo no es un ídolo, no es un medio para alcanzar un fin. No es el Diosito que ahí de repente me ayuda. No, Jesucristo es el Dios eterno, dueño de todas las cosas, sustentador de todo lo que existe. Y Él prometió que va a venir con todos sus ángeles, va a venir a recoger lo que es suyo. Entiende eso, este mundo es suyo, le pertenece a Él, porque Él lo sustenta. Él lo creó con la palabra de su boca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él dijo al principio, en el principio Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios dijo sea la luz, Dios dijo sea el ser humano, Dios dijo sea todo lo que existe, y lo dijo todo bueno en gran manera, y no fue sino hasta que el hombre le dio la espalda, prefirió creer la mentira antes que la verdad. Y entonces entró toda este peregrinar de dolor, de violencia, de corrupción, de todas estas cosas espantosas que estamos viendo hoy. Tú sabes de qué estoy hablando. Todo esto no es normal. No es normal llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios creó la familia. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios creó la familia nuclear, donde es el único lugar donde los niños pueden estar a salvo, ¿verdad? Y crecer, ¿verdad? Donde una sociedad no va a colapsar y va a ser destruida. Esa es una agenda diabólica. Este asunto de mutilarte el cuerpo para vestirte o disfrazarte de algo que no eres, ¿verdad? Este asunto de negar por completo los hechos, la realidad, y decir que lo que importa es lo que yo siento y lo que yo pienso. No es así. Tu corazón es perverso y engañoso. Tu corazón está vendido al pecado, dice la Biblia. Y necesitas reconocer la verdad. Si tú no reconoces la verdad como lo que es, y quitar todas estas cosas que vienen de Satanás. Hoy más que nunca estamos hablando del regreso de Jesucristo. Viene y viene muy pronto. Por favor, también pon atención a todas esas cosas de gente, cualquier persona, cualquier profeta que te diga que Jesucristo viene la semana que entra, o mañana, o en un mes, o en 3 años, y te dé una fecha exacta de cuándo viene Jesucristo, es un falso profeta. No lo escuches. Esa también es porque Jesucristo dijo, nadie sabe en el día ni la hora. Nadie sabe. Nosotros solamente tenemos las señales que el Señor nos dio en Apocalipsis, en Mateo 24, 25, ¿verdad? Al final de los evangelios, en los profetas, tenemos esas señales para saber que estamos en los últimos tiempos. Estamos cerca. Que estamos muy cerca, pero no creas nada de eso, porque esa es una estrategia también de Satanás, el comenzar a darle publicidad a esta gente. ¿Para qué? Para ridiculizar la palabra, para ridiculizarte a ti
y a mí para decir, ya ves, todo el mundo dice, no, ten cuidado, la Escritura es nuestra base firme. Entonces en este día yo te animo, dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no me importa si es alguien que se dice profeta, no me importa si es alguien que se dice anciano o pastor o una denominación entera, porque hoy en día denominaciones enteras están negando y están amando este mundo. El amor del Padre no está en ellos. Son falsos creyentes, son falsos profetas, son lobos vestidos de oveja. Y nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice con toda claridad. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames su ideología. No ames su amor por uno mismo. Lo que dice ahí, la autorrealización, la autoestima. Entiende, ese mensaje de autoestima no es bíblico. No es de la Biblia. Jesucristo nos manda a morir, ¿verdad? No es autoestima, es Cristo estima. Tienes que entender eso. Dice después el texto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que nos va a mostrar Apocalipsis, ¿verdad? Comienza un libro que comienza con una bendición y termina con una bendición. Bienaventurado el que lee, feliz y dichoso el que lee, oye y guarda estas cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es de que si tú no has hecho una decisión por Cristo en este día, yo quiero invitarte a que hagas una decisión por Cristo y le digas, Señor, reconozco que esto es verdad, reconozco que he estado en rebelión contra ti, reconozco que he ido en contra de lo que tú me dices, reconozco que tú sí estás enojado contra el pecador no arrepentido, estás enojado contra el rebelde, contra el que se rebela contra ti. Y entiendo, Señor, que tú viniste a morir por nosotros, a morir por el pecador. Entiendo que tú, Jesucristo, fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Entregaste tu vida. Precisamente moriste para que yo viviera. Te empobreciste haciéndome rico, no en los estándares de este mundo, sino en el estándar eterno. Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo quiero conocerte como el Dios eterno. No quiero ser tu enemigo, Señor. Hay hoy condiciones de paz, condiciones de reconciliación. Sí, el ser humano tiene un grave problema, un grave conflicto contra Dios. Dios sí está airado contra el pecador no arrepentido todo el tiempo. Pero sin embargo, vino Jesucristo hace 2000 años y trajo condiciones de paz. No es automático. Él vino para que pudiéramos nosotros tener esta reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es Jesucristo. Y si tú le recibes hoy, si tú te arrepientes, puedes tener esta vida eterna y comenzar a ver Apocalipsis como tu carta magna de la victoria. Así es de que díselo, Señor, te entrego en este día mi vida. Perdona mis pecados. Perdóname porque he amado demasiado este mundo, Señor. Perdóname porque estoy demasiado enganchado en las cosas de este mundo y me es mucho más fácil creer un noticiero mentiroso que escuchar estas palabras y recibirlas. Perdóname, Señor. Dame fe, aumenta mi fe y yo tomo una decisión de creer y confiar en ti. Perdóname, hazme una nueva criatura. Levántame, Señor, para ti, Señor. Hazme tu hijo, Señor. Y en el nombre de Jesús pido todas estas cosas. Creo que tú resucitaste. Creo que estás sentado a la diestra del Padre. Creo que tú eres Dios. Creo que tú vienes a juzgar a vivos y muertos. Creo que tú vienes por tu iglesia y yo quiero ser esa iglesia. Perdóname, lávame en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, de la misma manera te pido por tu iglesia, Señor, que podamos entender el mensaje bíblico, Señor, que no estemos distraídos, Señor, que no nos dejemos llevar, Señor, por cuestiones de la carne, Señor, por falsos maestros, por falsas enseñanzas, Señor, que podamos simple y sencillamente recibir la frescura y la verdad de tu Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, muchas gracias. Si tú hiciste esta oración, si tú hoy realmente estás rindiendo tu corazón, tus afectos, no importa si tú dices yo ya hice esa oración y sí soy creyente, pero estás rindiendo tus afectos, por favor, lee la palabra de Dios, ora, ten un tiempo de confesión delante del Señor a fin de que Él pueda limpiarnos, que Él pueda restaurar, ¿verdad? Aquellas cosas por las cuales nosotros no estamos rindiéndonos al señorío de Jesucristo. Si tú lo hiciste por primera vez, te pido que por favor busques una iglesia donde congregarte, que leas la palabra de Dios y que vuelvas a hablar con Dios.
cada día, constantemente, a fin de que Jesucristo pueda instaurar su reino en tu corazón. Así es. Y bueno, te invitamos este próximo jueves, tenemos una reunión de oración, lo vamos a estar haciendo cada 2 semanas, ¿verdad? A las 7:30 vamos a estar levantando rogativas, levantando peticiones, buscando refrigerio, el rostro de nuestro Señor. Te esperamos ahí en el 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. De la misma manera, en la misma dirección, si no tienes dónde congregarte, te esperamos este domingo a la 1:00 p.m, para que glorifiquemos juntos al Señor y seamos la iglesia que Él pensó que nosotros fuésemos. Sí, así es de que no te olvides. Lee el libro de Apocalipsis, ve más profundo, ve en una relación más profunda con Dios. Hay Biblias de estudio que tienen la introducción a las cartas o a los libros. Lee la introducción, fíjate en el bosquejo de la carta, pon atención, pídele al Espíritu Santo que te dé mayor hambre y sed de justicia, mayor hambre y sed de su palabra. Recuerda, el que comenzó la buena obra en ti será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo, pero tú necesitas también ser fiel y comprometido. Comprométete con tu Señor a conocerle, comprométete con Él a alumbrar los ojos de tu entendimiento a través de su palabra. Así es, la palabra dice: añada a tu fe virtud, conocimiento, todo dominio propio, todas estas cosas que Dios ya te ha puesto para que las pongas por obra. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs, y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.